Hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Un gloria a Dios más fuerte, gloria a Jesús. Dele un aplauso al que vive, al que liberta, al que está en medio de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Póngase de pie, gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra. Agradezco a Dios por este hermoso privilegio, aleluya. A nuestra amada pastora, a los jóvenes, quien quiera que los lidera, gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que tenemos de estar en la casa del Señor. Me gozaba de ver la juventud, aleluya, sirviéndole al Señor con alegría, sirviéndole al Señor con gozo, aleluya. Hay algo en mi espíritu que tengo que soltarlo, aleluya. Precioso el nombre del Señor. Primer libro de Samuel 10:5 en adelante. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel 10:5 en adelante. Cuando lo tenga me contesta con un amén pentecostés. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. No solo los jóvenes van a alabar a Dios, sino también los grandes. Nosotros los grandes tenemos que ser ejemplos de cómo se alaba a Dios. Y los jóvenes no tienen que estar cohibidos allí, tímidos, sin alabar a Dios. Ustedes también pueden decir gloria a Dios. Esto de decir gloria a Dios no es chiste, ni es, aleluya, un juego. Esto de decir gloria a Dios, estamos exaltando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos jóvenes pueden decir gloria a Dios? Vamos a ver, y los otros jóvenes no tienen lengua, pues. ¿Cuántos jóvenes pueden decir gloria a Dios? Vamos más fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. La juventud tiene que aprender a adorar al Señor, aleluya, amén. Y porque les amo, les hablo así. Poderoso el Señor. Este hombre está en el Espíritu. Dice, gracias, Señor. Y a la alabanza no le digan voy a cantar una música. Diga voy a cantar un himno, una alabanza para el Señor, aleluya. Hay poder en Jesús, aleluya. Precioso el nombre del Señor. Libro de Primera de Samuel 10:5 en adelante. ¿Lo tienen los jóvenes? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía. ¿De qué, muchachos? Véalo bien, que no dice una compañía de cholos, ni una compañía de mareros, sino una compañía ¿de qué? De profetas, que descienden ¿de dónde? Del monte alto, aleluya. Delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, aleluya. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo, aleluya. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué pasó? Le mudó Dios su corazón, lo cambió Dios, amén. Le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios, toda la iglesia, el Espíritu de Dios, otra vez el Espíritu de Dios, aleluya, vino sobre él. ¿Cómo vino? Con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes, aleluya, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Gloria a Jesús. Ahí vamos a dejar la lectura de la palabra y vamos a orar por esta palabra. Padre, le damos gracias, Señor. Le damos honra, le damos gloria, Señor Jesús, maravilloso, aleluya.
Precioso es su nombre, mi Dios, aleluya, Padre maravilloso. Le damos honra, le damos gloria, aleluya, precioso. Espíritu Santo de Dios, aleluya, Padre. Yo siento tu presencia, Padre, sobre mi vida, Padre. Y sé que estás arropando este lugar, Señor, con el toque y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, Padre. Dame, Señor, la fuerza y la sabiduría para predicar esta palabra, Señor amado. Y dale a tu pueblo oídos abiertos, para que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Dale a tu pueblo un corazón entendido. Dale a tu pueblo, Señor, el anhelo de recibir la palabra, Señor, aleluya. Por el poder de tu palabra, sana, Señor Jesús, liberta, Padre Santo, rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los hermanos dicen: y todo lo que respire, todo lo que respire, alabe a Jehová. Levántese, póngase de pie, aleluya. ¿Por qué se sienta? Gloria al Señor. Levante sus manos y vamos nosotros mismos a provocar una presencia de Dios. Yo no sé si usted cree que cuando es culto de jóvenes, solo los jóvenes vienen a adorar. Todos venimos a adorar al que vive. Levante sus manos y diga: gloria a Dios, alabe al Señor, aleluya. Porque el poderoso está en esta noche en medio de nosotros, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Precioso Espíritu Santo, maravilloso, eres santo. Eres digno, Señor amado, de toda suprema alabanza. Eres digno de toda adoración, Señor amado. Estamos agradecidos, Padre. Te adoramos, te glorificamos. Provocamos una atmósfera de la presencia de Dios, Señor, aleluya, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor amado, derrámate y muévete, Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres santo, santo, Señor, aleluya. Digno de toda suprema alabanza, de toda adoración, aleluya. Precioso eres, Jesús, maravilloso. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te glorifica, Padre. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? El Señor está aquí, aleluya. Y la presencia de Dios no la cargo yo, la presencia de Dios la carga usted, la cargo yo y la cargamos todos, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento ahora sí, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a meditar en esta preciosa noche, aleluya, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Aleluya. El Señor me dio esta palabra hace un tiempito atrás, gloria al Señor, aleluya. Y el Señor me había dado también otra palabra. Yo, aleluya, confirmo lo que es este taller que se va a dar de generaciones en el libro de Esdras. Cuando estaban construyendo el templo, aleluya, que la generación vieja lloraban porque la gloria del nuevo templo no se parecía, aleluya. Y la generación lloraba, la nueva, porque miraban la casa de Dios edificada. Pero, aleluya, por esa línea el Señor no me guió, aleluya. Porque a veces uno piensa que porque es joven puede hablar solo para los jóvenes. Pero la urgencia de parte de Dios, amados hermanos y jóvenes, para sus vidas, es que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo, aleluya. Es que ustedes conozcan al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos jóvenes ya entienden lo que es el Espíritu Santo? Levanten su mano los que entienden. Y los que no se preocupen, aleluya, que el Señor, aleluya, nos va a llenar y nos va, aleluya, a enseñar también, gloria a Jesús. ¿Cuántos de la iglesia quieren que el Señor llene a los jóvenes con el poder de su Espíritu Santo? ¿Cuántos de los hermanos adultos quieren que Dios llene a la juventud con el poder de su... Levante su mano, aleluya, con el poder del Espíritu Santo? ¿Y cuántos adultos quieren tener ese poder en su ser del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener eso? Aleluya. No vengo aquí a pararme, amados hermanos, a ofrecerle carros o casas, porque eso no es necesidad. Necesidad es que tengamos la presencia y la unción del Espíritu Santo. Necesidad urgente es, jovencito, que estemos llenos de la presencia y del poder de lo alto, aleluya. El pueblo de Israel pidió rey y el Señor, aleluya, les dio un rey. Pero el primer rey de Israel tenía que ser lleno de la presencia de Dios. Mire, amados hermanos, aleluya, Dios es un Dios ordenado.
Y en este tiempo la iglesia ha perdido muchas veces el orden celestial y estamos regidos por órdenes naturales y terrenales. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque aleluya, desde que Dios comisionó a los siervos de Él, aleluya, tenían que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el primer rey de Israel le dijo Dios a Samuel: úngelo. Porque, amados hermanos, le voy a decir algo. La vida de un hombre y de una mujer que, aleluya, tiene ese regalo precioso, que tiene, aleluya, esa gracia, que tiene ese don del Espíritu Santo, es un hombre y una mujer diferente. Pregúntele a su hermano: ¿conoces al Espíritu Santo? Pregúntele: ¿conoces al Espíritu Santo? Aleluya. El pueblo de Dios, amados hermanos, en el tiempo del ayer era guiado, dirigido por Dios y de su Espíritu Santo, que estaba en los santos hombres de Dios que hablaban conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Y hoy en día, aleluya, muchas iglesias ya no se mueve la voluntad del Espíritu Santo. Vive Dios en cuya presencia estoy. Se mueve la voluntad del hombre y se hacen las cosas de las formas terrenales que los hombres han inventado para hacerle culto a Dios y para proclamar el evangelio. Pero el Señor no quiere, amados hermanos, que nosotros hagamos las cosas conforme a lo terrenal, sino conforme a lo espiritual. Yo no sé si usted está en ese suspenso porque está entendiendo, o no me asuste que ustedes no saben quién es el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es oír del Espíritu Santo de Dios y otra cosa muy distinta es conocerlo y tenerlo adentro, aleluya. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y el primer rey de Israel tenía que ser un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire que la Biblia describe que Saúl era un hombre alto, de hombros que sobresalían encima de todos. La juventud que está aquí, déjeme decirle, Dios llamó a hombres jóvenes, los llenó de su presencia, los llenó de su gracia y hizo cosas grandes con ellos. El joven Samuel fue llamado desde su juventud. También Saúl estaba joven, David estaba joven, Sadrán, Mesach y Abednego eran jóvenes. Todos esos eran jóvenes que Dios apartó para la gloria de su nombre. José era joven y por eso es que Pablo dice: ninguno menosprecie. Porque en la iglesia a veces pensamos que solo los adultos pueden hablar en lenguas. Los jóvenes también pueden hablar en lenguas. A veces pensamos que solo los grandes pueden predicar. Los jóvenes también pueden predicar. Pensamos que solo los grandes pueden ministrar la alabanza con poder. Los jóvenes también pueden ministrar la alabanza con poder. Todo es que seamos capacitados de la forma correcta y apropiada. Mi corazón, hermano, ora al Señor para que ustedes sean una generación, aleluya. Yo recuerdo que cuando esta iglesia comenzó, la mayoría, la sociedad más grande de esta iglesia, aleluya, eran los jóvenes. No sé si se acuerda el pastor. Íbamos a Tijuanita a evangelizar a las calles, no teníamos miedo y estábamos llenos de la presencia de Dios. Yo me acuerdo que las coristas que cantaban caían al suelo bajo la presencia de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que yo llegaba a los cultos y ya no sabía de dónde me levantaba. Me sentaba en una esquina y me levantaba de la otra. Porque, aleluya, fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fuimos llenos de la presencia, aleluya, del Señor. Y a veces podemos menospreciar cuando un joven dice: así dice el Señor. Si así dice el Señor, así dice el Señor. Y si al Señor le place usar un joven, el Señor lo va a usar. Y si los grandes no hablan, los pequeños van a hablar, aleluya. El Señor, jóvenes, quiere llenarlos de su Espíritu Santo. Que ustedes tengan experiencias sobrenaturales. Muchos de ustedes se están preparando con la palabra. Yo le pedí al Señor y el Señor, hermano, me revelaba nombres de muchos de ustedes. Pero también el Señor me revelaba ciertas cosas. Ciertos jóvenes que se andan juntando con ciertas pandillas y con ciertas cosas. Y que es necesario que las dejen
porque ustedes son una generación que va a provocar la presencia de Dios. Son hombres y mujeres que van a llevar la palabra de Dios. Aleluya. Y Saúl era un hombre con un buen aspecto, pero no basta su buen aspecto, no basta su corbata. ¿Cuántos alaban a Dios? No basta su buen porte, su título, su nombre dentro o fuera de la iglesia. Lo que importa es la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y le dijo Samuel, te vas a ir. Mire, Saúl andaba buscando unas asnas. ¿Cómo es Dios, amados hermanos? ¿Cómo vinieron ustedes a Ministerio Cristo Viene? Yo me acuerdo del hermano Joel cómo llegó, porque yo me acuerdo que yo lo miré, los demás no sé. Me acuerdo que el hermano llegó medio enojado porque esperaba que hubiera culto y no había. Y ya se iba. Y me fui, me le pegué detrás. Y yo dije, por este es el que lloraba. Porque yo le pedí al Señor que se levantara un hombre que fuera evangelista en esta iglesia, que por años solo las mujeres salíamos a las calles. Y yo le pedí al Señor que se levantara un varón. Y yo me acuerdo que él ya iba allá por la calle y me le pegué detrás y le dije, hermano, ¿qué anda buscando? La iglesia, véngase, aquí hay un convivio, pero le voy a dar la información de esta iglesia. Y así llegó el hermano a este lugar. Yo no sé cómo llegó usted, pero déjeme decirle que usted no está aquí porque llegó por casualidad, porque se le perdieron las asnas. Usted llegó aquí porque el Señor tiene propósito con usted que está ahí, aleluya, en este ministerio, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y a Saúl se le habían perdido unas asnas. Y le dijo el criado, vamos, que aquí hay vidente, hay profeta. Vidente se le decía antes a los profetas de Dios. Dijo, aquí hay un hombre de Dios, que lo que ese hombre dice, eso pasa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque, amados hermanos, Dios es un Dios que habla, gloria al Señor. Y cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple, aleluya. Le dijo, aquí hay hombre de Dios, que cuando este hombre habla, vamos y le preguntamos por las asnas. Pero ya Dios había hablado a Samuel y le había dicho, va a venir un hombre y ese es el que va a ungir como rey de Israel. Mire, le dio instrucciones, jóvenes. El profeta le dio instrucciones a Saúl y le dijo, te vas a ir. Cuando vengan los profetas, te vas a encontrar con ellos. ¿Con quiénes ustedes se encuentran, jovencitos? ¿Con quiénes? Cuando salen de la iglesia, ¿con quién ustedes van a ver? ¿Con quiénes platican? ¿Con quiénes andan? No van a decir a dónde andan, pues. Denle un aplauso al Señor, pues. Precioso Jesús. Saben, muchachos, que delante de Dios estamos descubiertos. Saben, hermanos adultos, que por más que hayan aprendido a fingir, delante de Dios estamos desnudos. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, conoce a dónde vamos, conoce a dónde estamos, qué decimos y cómo actuamos cuando no estamos en la iglesia. Hay poder en Jesús. Pero el que está lleno de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es el que nos guía. Dice la palabra del Señor que el Espíritu, aleluya, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la iglesia? Ayudarnos en esta obra de la evangelización y de ganar las almas para Cristo. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero el Espíritu Santo está también para cambiar nuestras vidas y nuestras actitudes. ¿Cuántos alaban a Dios? La evidencia poderosa de que la gente tiene el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y, amados hermanos, en este siglo es una cosa extraña predicar, amados hermanos, y que en una iglesia se hable en lenguas. Porque la gente ya no cree. ¿Sabe por qué ya no cree? Porque ya no ora.
Porque el que ora, el que busca a Dios, sabe que ese poder está allí, aleluya. Y que el Espíritu Santo es real y es verdadero y está allí para manifestarse en nuestras vidas. Pero muchas veces, amados hermanos, es una cosa rara ver a un jovencito hablando en lenguas. Mire, Saúl, inmediatamente que el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él, empezó a profetizar. Empezó a profetizar. La primera cosa, amado hermano, que cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros no podemos estar callados y ya no podemos estar tibios y venir muertos a los cultos y no sentir nada. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, nosotros sentimos el deseo de adorar, el deseo de hacer la obra de Dios. Sentimos el deseo de adorarle al Señor con todo nuestro corazón, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han sentido esa presencia? ¿O es que solo yo solo he sentido eso? Amados hermanos, el Espíritu Santo es tan lindo. Aleluya. Y sentir la presencia de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros. Yo no sé usted, amados hermanos, pero la iglesia del ayer era una iglesia, amados hermanos, que lloraba en la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿cuándo es la última vez que el Espíritu Santo lo tocó y usted derramó su alma y derramó sus lágrimas y adoró a Dios con todo su corazón? Aleluya. La misión del Espíritu Santo sobre su iglesia es prepararla para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle, amados hermanos, que de aquí para allá usted me va a escuchar hablando del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere llenar a su iglesia de su poder y de su gloria. Porque hay mucha gente, amado hermano, que tiene el deseo, que está buscando la palabra y que le quiere servir a Dios, pero no puede hacerlo con fluidez y con libertad. Porque si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, aleluya. Donde el Espíritu Santo no está, por eso es que la gente está muerta. Por eso es que la gente está fría. Mire, hermano, de qué momento tan glorioso gozó el rey Saúl. Hermano, yo no sé si usted se pone a pensar, si un hombre que profetizaba, un hombre al cual Dios llenó de su poder, se metió en semejante rebeldía al final de su carrera. ¿Y cómo estará, hermanos, aquellos que no tienen al Espíritu Santo, o aquellos que el Espíritu Santo está contrictado dentro de ellos? Porque ¿qué es lo que atrae o qué es lo que hace que el Espíritu Santo se manifieste en una persona? ¿Qué cree usted que es? La consagración, la obediencia trae el poder del Espíritu Santo sobre las vidas. Si Saúl no hace lo que el profeta le había dicho, no recibe ese poder y esa gloria. Por eso, hermanos, que si la palabra dice nos vamos a santificar, nos vamos a santificar. Y el que obedece será lleno, y el que no obedece seguirá muerto, frío y tibio en esa silla, mirando cómo los demás crecen, mirando cómo los demás se llenan, mirando cómo los demás cambian, y ellos luchando con un mal carácter que no lo pueden cambiar. Porque eso solo lo hace Dios. Diga conmigo, eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace Dios. No cambia el pastor, no cambia Manakeiri, no cambian los líderes. El que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, Él es el que hace un cambio de adentro hacia afuera, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Fue transformado en un momento. Hay gente que lleva tiempos en la iglesia. Hermano, yo este mensaje no es para que ustedes me quieran, pero déjenme decirle algo, que esto es palabra de Dios. Aleluya, este es el mensaje que Dios me dio. Y si de aquí para allá, amados hermanos, esta iglesia, aleluya,
no se mete con Dios, responsables son de esta palabra. Porque el Señor dice, la orden de Él es ser lleno del Espíritu Santo de Dios, embriagaos y no con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con cánticos e himnos espirituales, no cantando música. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ¿Por qué, hermanos, a veces la gente en la iglesia no cambia? El mismo hermano rebelde de siempre, que siempre se está rebelando por todo y en todo. ¿Por qué la hermana chismosa de la iglesia no cambia? Siempre en su misma vida que quiere llevar. ¿Por qué, hermanos, los jovencitos no se quieren parecer a Samuel, a David, sino a los cholos y a los vagos de allá afuera? Porque han dejado de lado la presencia del Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando un hombre y una mujer está lleno de Dios, se le nota. Por eso yo digo algo. Usted puede engañarse usted solo, pero una persona que ora es diferente. No dicen amén, ¿verdad? Una persona, hermanos, que busca a Dios es diferente. Una persona que alaba a Dios es diferente. Gloria al Señor, es diferente. Aquí en la iglesia alaba el nombre de Dios y lo glorifica y lo exalta. No viene a ver al vecino, viene a ver a Cristo. Viene a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. En espíritu, óigalo bien, y en verdad. No levante sus manos por religiosidad. En espíritu y en verdad. Tenemos, hermanos, que volver a la esencia de la iglesia. Tenemos que volver a la esencia de la iglesia. Le guste al diablo, no le guste. Esta iglesia vuelve a la esencia del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Donde el poder de Dios se derrama en cada culto, aleluya. Le guste al diablo, no le guste. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Todo argumento en las mentes tiene que caer por el poder de la palabra. Todo argumento en los corazones. ¿Sabe que yo he oído por ahí, aleluya, a alguien que a veces la gente habla ignorantemente? Que dice, hay unos hermanos que les pega la chiripioica. Tengamos prudencia y cuidado. Dios todo lo perdona porque Dios es amor. Pero hay un pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y a veces, amados hermanos, podemos pensar, ese hermano está loco. Y nos vamos criticando cómo brincaba, cómo danzaba, cómo hablaba en lengua. Y nos burlamos aún hasta las lenguas del Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado que no blasfememos el Espíritu Santo, porque Él es real, porque Él es vivo, porque Él, aleluya, se mueve, porque Él hace cosas que no las va a entender un humano, porque el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu, pero los que son del Espíritu, esos sí saben las cosas del Espíritu. Lo que usted no entienda, no lo comente. Lo que usted no entienda, no abra su boca. Porque tal vez usted está en la carne y el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Allá en el aposento alto dice la palabra del Señor que cayó el Espíritu Santo de Dios. Y muchos de los religiosos que estaban ahí decían, esos es que están borrachos. ¿Verdad que sí decían? Esos están borrachos. ¿Por qué no entendían? Porque ellos no sabían. Ellos no estaban ahí en el aposento alto, gracias, clamando y orando. Y el que no está en el Espíritu no va a entender las cosas que son del Espíritu. Pero nosotros como iglesia primordialmente tenemos que predicar de arrepentimiento, de santidad, de la salvación y del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a cambiar a la gente. Mire que dice que Saúl fue mudado en otro hombre. En un momento el Espíritu Santo hizo la obra. Fue cambiado, fue transformado. El poder del Espíritu Santo no es dado a la iglesia para presumirlo.
El poder del Espíritu Santo es para ayudar. Dice la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuánto dicen esa palabra? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Vamos, diga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aleluya. Y si el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí, nos ha enviado el Señor a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Aleluya. A declarar oleo de gozo en vez de ceniza, a declarar el año agradable de Jehová. Aleluya. El que tiene el Espíritu Santo no tiene otro deseo más de ver las almas tocadas, arrepentidas y cambiadas en la presencia de Dios. El que tiene el Espíritu Santo lo que quiere es ver a la iglesia edificada, a la iglesia viva, a la iglesia en el fuego, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra del Señor no registra en ningún momento una iglesia muerta, sino una iglesia viva, una iglesia de poder, una iglesia de amor, una iglesia con libertad en el Espíritu y con la potencia del cielo para hacer la obra de Dios. Fue mudado en otro hombre. El Espíritu Santo no es, hermanos, solo para hablar en lenguas. Por eso, hermanos, nosotros no creemos que la gente, aleluya, habla en lenguas y profetiza, pero también así se escucha decir que hayan embuchinchado allá afuera. Eso no es Espíritu Santo, eso es juego extraño. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos levantan su manito y digan gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Por eso no creemos en aquel que profetiza, pero también es un rebelde. Se les está yendo el gozo a un montón. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando queremos hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos dice, por ahí no, Keiri. Por ahí no es, Ramón. Por ahí no es, Gaby. Por ahí no es, Rafael. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar hacia lo bueno. Que hay gente que dice, el Espíritu Santo me dijo que me fuera de la iglesia, que el Señor reprenda al diablo con todas sus manipulaciones. Porque también tenemos que tener discernimiento de espíritu, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Y este varón fue cambiado y transformado. El Espíritu Santo, amados hermanos, cambia en nosotros hasta las cosas más sencillas, pero que por nuestras propias fuerzas no podremos cambiar. Yo recuerdo aquí, hermanos, todavía estaba joven, creo que solo tenía a Jordan, chiquito. Y recuerdo que una hermana vino a dar un estudio sobre el Espíritu Santo. Y yo ahí meditaba en la palabra y meditaba en la palabra. Y yo sabía que había un poder sobre mí, pero no sabía cómo utilizarlo o cómo darle la libertad al Espíritu Santo. Y aquella hermana dijo, si usted no tiene las lenguas, pídaselas a Dios. Si usted no siente la libertad, pídasela a Dios. Fue en un ayuno que estábamos aquí. Y yo la oía a la hermana de repente hablar en lenguas, una hermana de casa de Dios, una mujer que Dios usa tremendamente, una ancianita, aleluya. Y aquella mujer decía así, y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, yo quiero que tú me llenes dentro de mí, yo quiero que tú me bautices, yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo y con tu fuego, derrama lo que yo lo quiero. Y yo lloraba, pero no podía expresarme, solo lloraba y lloraba y lloraba. Y de repente, hermano, yo sentí que algo, aleluya, entró sobre mi ser y que abría mi boca. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Y yo quería hablarlos, pero había una lucha entre mi carne y el espíritu. Y yo decía, ¿qué van a pensar esta gente? Que yo estoy loca. ¿Qué van a pensar, aleluya, de mí? Que yo empiece aquí a hablar en lenguas. Y aquello venía y venía, aleluya. Y ahí estuve conteniéndolo. Me fui a la casa y me fui contenta y me fui a hincar a mi baño, aleluya. Y le dije, Señor, confírmame qué es esto. Si es que tú me has dado tu presencia o qué es. Le digo porque a veces por la ignorancia no le damos la libertad al Espíritu Santo.
Y ahí en el baño, hermanos, comencé a orar y se me venían las lenguas. Y yo decía, mi esposo va a pensar que estoy loca, que ya me salí del juicio cabal. Y ahí hablaba en lenguas y hablaba quedito y quedito. Y ahí oraba y allí. Y hermanos amados, el día siguiente era sábado en la madrugada de oración aquí. Eso fue, aleluya. Creo que, aleluya, un día miércoles, no me acuerdo, amén. Pero la cosa, amados hermanos, que una madrugada aquí orando, estábamos orando y orando. Recuerdo muy bien que estábamos aquí como unas 5 mujeres clamando al Señor. Y de repente, amados hermanos, yo empecé, aleluya, a orar, pero a orar así como yo clamo, en voz en cuello, a orar y a pedirle. Mire, hermano, es importante orar en voz en cuello, pero es más importante aún orar en el Espíritu. Porque nosotros, hermanos amados, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Aleluya, a veces no sabemos ni qué decir ni cómo hacer, pero el Espíritu Santo pone la palabra en nosotros. Y esa madrugada aquí, aleluya, empecé otra vez. Y hablaba, oraba en voz en cuello, yo sola ahí con las hermanas, y clamábamos por el pandillero, por este y por lo otro. Y de repente hablaba normal y después hablaba en lenguas. Cuando acuerdo, hermano, no supe. El Espíritu de Dios cayó sobre mi vida, aleluya. Y desde ese día, aleluya, le doy la libertad al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Yo no sé usted, iglesia, pero es tiempo que le demos la libertad al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Que ciñamos esta carne y que el Espíritu sea el que vive en nosotros, aleluya. Porque ¿sabe a quién es que le da vergüenza? A la carne. Porque al Espíritu no le da vergüenza. El Espíritu lo que quiere es adorar y exaltar al Señor. Pero la carne piensa, ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. Si de aquellos hombres, de los apóstoles, dijeron, estos están llenos de mosto, que digan lo que quieran. Dele la libertad al Espíritu Santo de Dios. Déjelo que se mueva en su vida. Déjelo que se mueva en su ser, su vida. No va a ser igual cuando usted le dé la libertad al Espíritu Santo, aleluya. Este hombre fue mudado en otro hombre, porque la comisión que tenía era grande. Cuando la iglesia primitiva comenzó, el Señor les dijo, aleluya, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, la voluntad de Dios perfecta y agradable es que primero estemos llenos del Espíritu Santo y después le pongamos manos a la obra. Voy a volver a repetirle esto. Porque mire, amados hermanos, a veces pasan cosas en la iglesia que no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que el que desea obispado, buena cosa, ¿qué dice? Pero una cosa es deseo y otra cosa es que a usted lo haya llamado y lo haya colocado el Espíritu Santo de Dios. Y a veces nos dejamos guiar por nuestros deseos. Qué bueno, nosotros tenemos que tener deseos santos. ¿Cuántos desean que esta iglesia se llene de la presencia de Dios? ¿Cuántos desean que Dios los use? El que no desea que el Señor lo ayude, porque todos debemos de desear. Pero una cosa es desear, decirle, Señor, yo deseo, pero tú me lo tienes que confirmar. Yo deseo, yo anhelo servirte. Dime tú si yo estoy para ese puesto o no estoy. Porque si usted se mete solo porque lo decidió, va al fracaso. Pero si usted se mete porque Dios se lo confirmó y Dios lo puso y Dios lo ungió, no va a haber diablo que lo pueda detener, aleluya. No va a haber nada que pueda detenerlo del llamado de hacer la obra de Dios. Y por eso es que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo. El jefe de la iglesia aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Me voy, les dijo Jesús, pero no se quedan solos. Les dejo el Consolador. Y les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no viene. A la iglesia le conviene estar llena del Espíritu Santo. Dígale a su hermano, te conviene que te llenes. Te conviene que te llenes de la presencia de Dios. Dígale, el que está delante y atrás. Te
conviene que te llenes de la presencia de Dios. Te conviene que te llenes de la presencia de Dios. Y muchos amados hermanos que han contristado al Espíritu Santo, antes hablaban en lenguas, antes profetizaban. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Antes adoraban a Dios, antes oraban, antes ayunaban, antes cantaban, antes servían con amor, pero han permitido que ese fuego del don de Dios que está sobre nosotros se apague. Por eso el apóstol le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amados hermanos, es triste, es lamentable a veces. Yo voy al baño, amados hermanos, de vez en cuando porque las niñas quieren ir. Pero es triste ver gente, servidores, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que da vergüenza, que hay gente que ya el culto le da sueño, que la prédica ya no la quiere oír, prefiere andar allá afuera, abriendo la boca, haciendo nada, en vez de estar aquí adentro, recibiendo la palabra de Dios, aleluya. Y por eso, amados hermanos, es que la gente está muerta, por eso es que la gente ya no siente nada. Si usted se siente así, dígale: Señor, ¿qué me pasa? Tú me diste la promesa y hay un fuego dentro de mí que el diablo me lo quiere apagar, pero tú me vas a llenar, tú me vas a levantar y ese fuego va a volver a arder dentro de mi ser, aleluya. Yo también me he sentido a veces. Yo me acuerdo que yo estaba pasando una prueba dura que algunos no desconocen. Y yo miraba a todo el mundo alabando a Dios y yo no. Nunca yo había venido a un culto a sentarme ahí con los ojos abiertos. Yo le dije: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Estoy mirando más el problema, estoy viendo más el pecado, estoy viendo más las otras cosas que hacen los demás y no te estoy mirando a ti. Pero como dice aquel canto: Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Aleluya. Como en Pentecostés. Levante la mano y lléname de nuevo. Lléname de nuevo. Vamos, iglesia, pídale a Dios: lléname de nuevo. Lléname de tu presencia, aleluya. Sin esa presencia estamos muertos. Estamos sin rumbo. No estamos aleluya, en la voluntad de Dios. Necesitamos ese fuego de nuevo en nuestra vida. Y el que ya lo tiene necesita cuidarse, necesita consagrarse para que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad, con todo poder y gloria, aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que en el aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No las lenguas, repetir las lenguas que habla el otro, que habla el otro, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo no quiero, aleluya, estar muerta. Yo no sé usted, pero yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé usted, aleluya, pero yo sí quiero, aleluya, que el Señor me llene de la cabeza hasta mis pies, aleluya. Una vez que la iglesia fue decapacitada, nunca más la vida de esos hombres fue la misma. Dice que Pedro ya no tenía miedo pararse ante aquellos gobernantes y decirles: señores, ustedes que crucificaron a ese varón que crucificaron, aleluya, Dios le ha hecho rey y salvador, aleluya. Así que arrepentíos y convertíos, aleluya. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no tenemos miedo de nada. Si nos quieren, que nos quieran. Y por eso es que a veces los predicadores dejan que el fuego se les apague, porque quieren congraciar con el que está ahí sentado en pecado y nadie le dice nada. Pero así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así
Jesús. Aleluya. Hay gente, amados hermanos, que el Señor, aleluya, quiere que recuerde de dónde ha caído y vuelva a sus primeras obras. Si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Hay poder en Jesús. El Espíritu Santo está tocando el corazón de un montón de gente. Aleluya. Tu Dios fue Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tu Dios no ha cambiado. Ese Dios que te tocó ayer está hoy aquí para tocarte. Solo déjalo que te toque. Solo déjalo que te llene. Aleluya. Dice, amados hermanos, la palabra del Señor que estos hombres nunca más fueron iguales. Mira, amados hermanos, el que está lleno de Dios, hasta su hogar es diferente. Hasta su casa es diferente. Lo que habla es diferente. Lo que mira es diferente. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay un montón de cristianos que ya les da igual reírse con un río ahí que tiene una música pagana. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente que todavía se ríe, amados hermanos, cuando mira un videíto ahí de tanta cosa. Pero cuando mira un video de la iglesia le da por alto. Cuando mira una palabra de Dios la quita porque sabe que le está tocando y le está alineando a su vida. Aleluya. Pero es tiempo de volver a la senda antigua, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua. Aleluya. Y mirad cuál sea el buen camino. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras delante de mí, dice el Señor. Amados hermanos, estamos en un tiempo final. Y yo lo creo, que Dios a nosotros nos tiene para cosas grandes. Pero Dios va a levantar aquí un remanente, hombres, aún jóvenes, que van a buscar a Dios. No hay promoción pública sin consagración en lo privado. No hay bendición pública si no hay una consagración en lo privado. Porque como decía mi hermana Ingrid, el Señor viene hablando. Hay muchos predicadores que se paran en los altares, pero en este no lo vamos a permitir. Hay poder en el nombre de Jesús. Se necesita un hombre, un guerrero que pelee en el espíritu y le diga a todos los que se paren en ese altar, estén santificados y estén llenos de tu presencia. Señor, eso es lo que pedimos. No queremos casa, terreno ni nada. Todo eso va a perecer. Queremos que tengamos, aleluya, hombres conforme a tu corazón, mujeres conforme a tu corazón, aleluya. Pero decía mi hermana, aleluya, el otro día en su mensaje, creo que fue jueves pasado, que buscan un tema y dicen, este tema me gusta. No es lo que a usted y a mí nos guste, es lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Es lo que Dios quiere que transmitámosle a su iglesia, aleluya. Una gente muerta, ¿qué es lo que da? Muerte desde el altar. Hay poder en Jesús, pero todavía hay gente que tiene revelación y discernimiento. Todavía hay gente, amados hermanos, que ora, aleluya. No podemos estar ministrando, óigalo bien. Y esta advertencia es desde predicadores para abajo. Porque todo privilegio para Dios es santo. Todo privilegio en la casa del Señor es lindo, es puro, es limpio, es sagrado. Usted no puede estar tocando a los niños y usted es un pecador que un día antes estuvo emborrachándose, un día antes estuvo buscando música mundana, estuvo viendo pornografía y otro día ir a ministrar la vida de nuestros hijos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ni esos carros pueden estarlos parqueando si la persona no está a cuentas con Dios. Usted no puede andar en la calle evangelizando si usted es un gran pícaro. Conviértase usted y después va y predica a los otros. No podemos hacer la obra de Dios si no está el Espíritu Santo con nosotros. Dígale, Señor, yo quiero poner estas manos con sincera y limpia conciencia. Yo quiero ponerle manos a tu obra.
con un corazón limpio y santificado para ti. Cuando estamos así, hermanos, es algo lindo, es algo maravilloso. Jóvenes, alaben a Dios con toda libertad. Ustedes pueden cuando se levantan. En cuanto se levanten, Padre, te doy gracias por este día. Estoy en victoria, estoy lleno de tu presencia. Tú me das el poder para vencer toda tentación. No me dejes caer en el mal, líbrame de la tentación, aleluya. Ustedes pueden consagrarse para el Señor. Yo vine a los caminos del Señor de 18 al ministerio Cristo Viene hace muchísimos años, ¿verdad? Pero hasta aquí la misericordia de Dios me ha ayudado. Pero yo recuerdo, amados hermanos, oh, hay poder en el nombre de Jesús. Esa consagración. Yo recuerdo que yo me levantaba y me iba a parar en la parada del bus para irme al colegio. Y yo recuerdo, amados hermanos, que los demás iban en su mundo, pero yo iba orando en la mente. Yo le decía: Señor, tú me has dado un espíritu superior. Yo en este día te alabo, yo te honro, tú me cubres, tú estás conmigo, tú me vas a dar la victoria. Mire, yo no le pedía al Señor dinero, yo no me preocupaba por la comida, yo me preocupaba por una cosa, por la presencia de Dios. Ustedes también pueden. Ustedes también pueden. Y el Señor los va a ungir. Y no solo a ellos. El Señor, hermanos, va a empezar a usar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De todos los que se metan con el Señor. Pero usted no puede llevar muerte a otra iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted lo invitan a ministrar la alabanza, usted no puede llevar muerte. Usted está puesto aquí para ser de bendición para las almas, mucho más para la iglesia de Cristo. El Señor va a empezar a usar nuestras vidas, amados hermanos. Sabe que yo orando un día de estos le decía: Señor, envía a solo hombres ungidos que prediquen la palabra. Todos esos predicadores que vengan a nuestros altares, que vengan ungidos, que vengan llenos de tu poder, que vengan con ese fuego, que vengan. Mire, hermano, nosotros como iglesia estamos ya en un nivel 16 años. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde nosotros ya no tenemos que estar en esas sillas esperando recibir, sino que tenemos que estar dispuestos a dar. Y aquel que venga y se suba a este altar muerto va a tener que recibir vida, porque aquí hay una iglesia de vida, una iglesia llena del poder, aleluya. ¿Sabe que hay predicadores que se van ellos edificados de acá? ¿Cuántos alaban a Dios y entendieron eso? ¿Cuántos se gozan con eso? A Cristo sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Pero queremos mantener ese fuego, porque a veces nosotros, hermanos, vamos a tener un evento y ahí viene ese no tiene. Que no tenga, ese problema de él, porque el mismo Dios que él sirve o que dice proclamar servirlo es el mismo Dios mío. Y ese Dios que me llena a mí tiene que llenarlo a él. Y si él no se deja llenar, aquí no va a venir a dar muerte, aquí va a tener que recibir, porque todo hueso seco por el Espíritu Santo cobra vida, aleluya. Ya nosotros, hermanos, ya no tenemos que estar esperando que un profeta venga a darnos una palabra para que nosotros podamos alabar a Dios. Nosotros ya estamos para dar palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros ya no estamos para que otro venga, hermano, y nos diga qué hacer. Nosotros ya estamos en ese camino de bendición, gloria a Jesús. Y si vienen hombres que Dios los usa, gloria a Dios. Y si vienen unos que están muertos, gloria a Dios. Aquí Dios los va a restaurar, Dios los va a llenar y Dios los va a confrontar, aleluya. Que todavía hay una iglesia bajo fuego y ellos están muertos, tibios, paralíticos y no hacen nada para Dios. Porque, hermano, se siente la presencia de Dios. Casi todos los predicadores que vienen a este lugar dicen que sienten la presencia de Dios. Ustedes no lo sienten. Cuidemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Mire qué lindo. Démosle lugar, aleluya, a la presencia del Señor. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo. Para poder elegir a 7 diáconos, tuvieron que orar y pedirle al Señor que nos mostrara. ¿A dónde hemos dejado al Espíritu Santo? Cuando hay elecciones, cuando hay que poner, quitar líderes. Porque sabe que Dios es un Dios que pone y quita. Voy a volver a decir otra vez.
Dios es un Dios que pone y quita reyes, no digamos cargos de la iglesia. ¿Cuánto se les fue el gozo? Usted gócese, que a usted nadie lo va a quitar. El Señor lo tiene para hacer bendición. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Pero para que se dé cuenta que el Señor pone y quita reyes. Cuando andaban buscando el sucesor de Judas, esos hombres dijeron, bueno, dijo Pedro, se tenía que cumplir la palabra del Señor. Y Judas, ya saben que traicionó a Jesús y fue muerto. Necesitamos, ¿quién nos va a suceder? ¿Quién nos va a reemplazar? Entonces el pueblo señaló a José, un cierto José justo, y a Matías. Pero ellos oraron y le dijeron, Señor, muéstranos. Tú que conoces todas las cosas, muéstranos a quién debemos de poner. Así tiene que ser la iglesia. Orar al Señor, ¿a quién vamos a poner? Se le fue el gozo, pues. Cuando iban a elegir a 7 diáconos, buscaron hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí no hay excusa, amados hermanos, porque lo cierto era que de los que más sobresalió fue Esteban y Felipe. Pero todos estaban, los 7, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el que no tiene al Espíritu Santo, hay muerte en la olla. Hay muerte en la persona que no está llena del Espíritu Santo. Lo que hay es muerte, pudrición. No sirve lo que hace y lo que da. Por eso, amados hermanos, es importante. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo en la iglesia del ayer decía en oración, mire que habían maestros y profetas en el tiempo de antes, pero no maestros y profetas de título. Porque mire que hoy, amados hermanos, cuando uno lo llaman a predicar, le pregunta, ¿usted tiene credenciales? Como decía el hermano Jaime, mire, ni conozco a esa señora yo. ¿Y usted qué credencial de pastor o de evangelista tiene? Ninguno. Nada. Entonces, ¿usted qué es? Cristiana, llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No tenemos título, no tenemos nada. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era Pedro, no era la sombra, ni los títulos, ni la licencia. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Con los paños de Pablo se sanaban los enfermos. Aleluya. Mire lo que Pablo le preguntó. El hermano Blanco lo predicó. Hechos 19:2. Pablo le preguntó a unos ciertos hombres que andaban predicando en Éfeso. Les dijo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esa fue la pregunta. A Pablo no le importaba cuántos títulos tenían, cuántas ofrendas daban, cuántos alaban a Dios. A Pablo no le importaba a qué instituto fueron o de dónde se graduaron. Le importaba si tenían al Espíritu Santo o no. No le importaba. Y le dijeron a aquel hombre, ni hemos oído del Espíritu Santo. Y los agarró, los adoctrinó, les puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no quiere que nadie en su iglesia esté sin recibir el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere que nadie en su iglesia esté sin recibir la presencia de Dios. En aquel tiempo el Espíritu Santo en oración le decía, apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Quién dijo eso? ¿Los diáconos de la iglesia? ¿Quién es el que manda en una iglesia? ¿Y por qué tienen miedo ustedes, pues? ¿Quién es el que manda en la iglesia? Es Cristo, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, Él es el que manda. Pero hay concilios que mandan los diáconos. Se le fue el gozo un montón, ¿va? Hay concilios que mandan los ujieres. Hay concilios que mandan hasta los niños. Pero al Espíritu Santo lo tienen a un lado. Y estos hombres orando al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para ese viaje misionero que yo tengo que vayan.
El Espíritu Santo se revelaba y les decía, vete a la derecha. Amados hermanos, a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, métete en ayuno. Se le fue el gozo a un montón, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está diciendo, apártate de la glotonería. Ah, se le fue el gozo también, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está diciendo, ora, ven a orar los miércoles. Y nosotros no, todos para la izquierda, peores que Jonás. Y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, que nos está hablando y nos está diciendo cómo hacer y a dónde ir. Pero estos hombres, cuando el Espíritu Santo les decía, ve, iban. Y cuando le decían, no vayas, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a Asia. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se fue de todas maneras? No fue. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Si estamos invitados a ir a tocar a una iglesia, a ministrar la alabanza y el Espíritu Santo nos dice, no vayas. ¿Qué haríamos? No hay que ir, hay que obedecer. Eso es sencillo. Eso no tiene ciencia. A veces, amados hermanos, la iglesia se mete en tanta cosa desagradable delante de Dios porque no oye la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está allí dentro de nosotros diciendo, alábame, alábame, búscame, ora, ayuna, métete en mi presencia. Y nosotros escuchamos a todo el mundo menos la voz de Dios. Póngase de pie, aleluya.